Bueno, pues tengo un conflicto que platicarles, que yo toda la vida he sido gorda anónima. Tienen que entender, gorda anónima es igual que los alcohólicos anónimos. Ya ven que los alcohólicos no se pueden tomar un alcohol porque se siguen, ¿no? Se siguen. Yo lo mismo, pero con las garnachas. No me puedo tragar una garnacha porque me sigo. Y el problema termina, pero macizo. Pero pues es que esto finalmente es un problema que nadie entiende. Mira, los flacos nunca nos van a entender, porque a los flacos se les va el hambre con todo. A nosotros todo nos da hambre. Sí, porque a mí me enojo, me da hambre. Me pongo triste, me da hambre. Y los flacos lo primero que vienen te dicen, ¿no quieres engordar? Pues no comas. Digo, ay, qué listo tú, de veras, ahora resulta. No, si aquí este problema es un círculo vicioso que nunca van a entender. Siempre, miren, tú me dices que estoy gorda, porque además los que más te quieren son los que llegan y te dicen, oye, estás engordando. O sea, es la noticia del día, no sabías, ¿eh? No. Si el primero que se entera que está gordo es el gordo, no frieguen. ¿Quieren ayudar al gordito o a la gordita? ¿En serio? Cállense el hocico. Yo nada más les pido. Con eso ayudan. ¡Bravo, Lupita! No, y tengo harto más que decirles. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lupita Sandoval. Ay, pues manito, no arrancas, alcanzo. aquí te... Mira, aparte ¿Nos de paramos gorda, o qué? No, pues aparte de gorda, chaparra, manito, pues ya. No, es que le viene a uno a traer a las periqueras, no friegues. ¿Verdad? Oye, a ver, cuéntanos, arrancas con temporada de gorda yo. Sí, fíjate que empiezo ya el domingo 27. Domingo 27. En el Foro Coyoacanense. Esto es una temporada larguísima que ya tengo desde, yo creo que ya voy a cumplir 2 años. Y entré por 6 semanas, imagínate. Fue prueba y nos ha ido tan bien. Digo, no es porque me invitaron a trabajar Ricardo Díaz y David Cuevas. Entonces, estoy muy contenta porque es únicamente los domingos, 6 de la tarde. Les platico mi vida. Ya vieron un poquito que es nada, vaya, de lo que digo, y es musical, porque voy ligando las anécdotas, porque además todo lo que oyen es verdadero. Yo no miento, de verdad. Dices tu vida ahí, la mi vida, expones, sí, mi vida, cual. o sea, es este estigma con el que se la pasa uno en la vida, y digo, todos, no estoy hablando de que todos seamos gordos, sí, siempre vas a tener alguno, entonces te van a bullear, te van a molestar, vas a sufrir, vas a tener que aprender a salir adelante con eso. A mí me tocó el de gorda. Y es gorda yo, es domingo 28, Lupita. Domingo 28 y de ahí enero arrancas en el Foro Coyoacanense. En el Foro ¿verdad? Coyoacanense, que está exactamente en el centro de Coyoacán, ahí en la calle de Allende 36. Entonces, cualquier cosa, ni siquiera se apunten la dirección, preguntan, están comiendo el elote y digan, ¿de dónde está el Foro Coyoacanense? Les van a decir, ahí está, porque es muy conocido. Aparte que es un lugar muy bonito. Está precioso. Y aparte arrancas con 2 proyectos más este fin de semana. A ver, cuéntanos. Bueno, es que estoy ahorita con plenos ensayos para retomar temporadas. Vengo con Bella Durmiente, yo soy la productora y la directora de este musical precioso para toda la familia, que ustedes se van a dar cuenta. Fíjate que me ha pasado que llegan muchos adultos sin niños. Ah, ¿en serio? A ver, Bella Durmiente. Porque saben que se la van a pasar bomba, y más que eso, que es un muy buen espectáculo. Así es. Porque todos cantan muy bonito, el vestuario, de verdad, yo sí ahí soy muy exigente, está muy bonita, ya estuvimos el año pasado, es en el Teatro Enrique Lizalde. Esto también está en Coyoacán, pero en otra parte de Coyoacán, del otro lado de División del Norte. Exacto. El Teatro Enrique Lizalde originalmente se llamaba Coyoacán, que está junto al Olusigli, y hay 2 teatros pegados. Rodolfo Usigli y Enrique Lizalde. Es el Enrique Lizalde y el otro. Exacto. Entonces, este teatro, que es antiquísimo, que tiene como 300 años, es un inmueble, vaya, que es un museo. Entras y dices, wow, qué bueno que vine nada más por ver el lugar. Y la Bella Durmiente la estoy ya retomando a partir de este sábado 20 y 21, porque voy sábados y domingos, 11:30 y 1:15, y les traigo cortesías. A ver, dinos. Sí, 5 cortesías dobles por función, 11:30 y 1:15. El Enrique Lizalde está en la calle de Héroes del 47. Número 122, está casi esquina con División del Norte, y también a unos pasos de el río Churubusco. Está facilísimo. Ustedes buscan en el mapita de donde ustedes lo tengan, es Héroes del 47, 122, y ahí van a encontrar el teatro. Vayan,
se la van a pasar muy bien y ahí estoy yo también, no actuando, pero ahí estoy cuidando el espectáculo, a mis actores, la taquilla, todo el tiempo. Y Dorian Gray, el musical, que ya te vendrá a hablar Mauricio, exacto. mi hijo, de eso, pero porque ahí dijo yo, pero mejor hablamos. Bella Durmiente, 20 y 21 en el Teatro Enrique Elizalde, y el 28 retomo Gorda yo en el Foro Coyoacanense. Allá nos vemos, de verdad. Son muy buenos espectáculos, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Lupita Sandoval. Un verdadero placer tenerte aquí A mí con me da nosotros. coraje que me corras, pero ya me voy. Adiós.